Sí, Castañino, vamos a hablar de Críspulo, Sí. de Manuel Críspulo. Iba a hablar de Dorrego, más que del fusilamiento en sí, porque tengo del fusilamiento, pero quería hablar un poco de los antecedentes. Y bueno, es un tema un poco largo, así que lo cortamos cuando ustedes vean, digamos, en orden del programa. Hagámoslo, pero hagámoslo bien tierno. Y lo hacemos entre dos o tres, en 2 o 3 programas. Dorrego, era un militar de coraje y además tenía un espíritu rebelde y bromista. Era un tiro al aire. Era un tiro al aire. Sí. San Martín se cabrió feo con él, Se había incorporado al ejército como oficial aventurero, le llamaban en aquella época, que eran los que se ingresaban sin paga. Y después de la acción de Suipacha lo habían ascendido a teniente coronel. Y bueno, las disidencias que tuvo con algunos superiores siempre lo caracterizaron. Por ejemplo, Belgrano le había encargado traer desde Buenos Aires a un soldado que se llamaba Francisco Burgos para que le sirviera de intérprete a Belgrano, y Dorrego lo retira del regimiento de Francisco Campo, que tenía donde estaba este soldado, lo retira sin hacer los debidos trámites. Entonces, cuando ya iba en viaje con el soldado, Francisco Campo le manda un oficio a Dorrego para que regrese. Y Dorrego, en vez de devolver, le dice al que lo llevaba, le dice: esto es una indecencia, y el que lo manda a usted lo expone a que con mi espada lo parta. Vaya usted y diga a su coronel que yo no paso por este oficio, que es un borrador. O sea que, además, sin subordinado, y además contestaba con ironía, ¿no? Después con San Martín también, cuando San Martín lo reemplaza a Belgrano, lo decide... mantenerlo en el Estado Mayor. Sí, decide nombrarlo como segundo jefe, pero al poco tiempo se lo mandó a Posadas, que era el director supremo, dice, dando parte que podía ser útil en cualquier destino. Ahora, Dorrego dice que nunca le explicaron a él por qué había decidido eso, San Martín. Ahora, la Madrid, en sus memorias, que publicó mucho más tarde, en 1855, cuenta un episodio una broma que hizo Dorrego. Sí, porque por la voz de Belgrano, sí, que tenía voz aflantada. San Martín los había reunido para uniformar la voz de mando. Entonces el primero que habló fue Belgrano, y después Dorrego habló en segundo lugar, imitando la voz finita de Belgrano, y todos se rieron. Entonces San Martín, digamos, se enojó y dice que, golpeando la mesa fuerte, dijo: señor comandante, hemos venido aquí a uniformar las voces de mando y no a reírnos. Incluso, eso es lo que cuenta la Madrid, pero incluso el general Paz dice que motivó su separación del ejército y la expulsión de la provincia en el término de 2 horas. Después estuvo con otro que se enfrentó, con Gascón, que era jefe del regimiento, y tuvo varias problemas. Incluso Gascón se quejaba a Pueyrredón, le decía que Manuel Dorrego, tan conocido por su altanería e insubordinación. Y en una oportunidad, Gascón le había pedido a Dorrego que le dé un informe del estado de las tropas, el estado del arma, la rendición de cuentas de los fondos que había recibido, etcétera. Entonces Dorrego no solo no le cumple, sino que le dice, en un oficio, le dice: cuando la inspección oficiase al coronel del número 8 con el decoro que su clase y servicios le hacen acreedor, pues se halla en la clase de coronel en premio a mis continuas campañas, no como otros que han llegado a la misma sin haber visto al enemigo, entonces será contestado y cumplido lo que quiso prevenirle en los oficios de la fecha 7. O sea que
Sí, le estaba diciendo, a vos te regalaron A vos te regalaron y venía a echar la pelota a mí. Entonces, a raíz de esto, todas estas trifulcas que había entre estos enfrentamientos, lo cita Pueyrredón y trata de, que es el director supremo, y en una primera entrevista lo trata de convencer de que vaya al ejército de San Martín. Pero la decisión, la posición irreductible de Dorrego hace terminar la reunión. Y después tiene una segunda reunión, una segunda entrevista que lo cita Pueyrredón, y Pueyrredón dice, como era la costumbre de él, había puesto 2 personas atrás de unos cortinados que le harían de testigo. En esa época no había micrófonos ni cámaras ocultas. Entonces ahí Pueyrredón trata de convencerlo otra vez que se incorpore al ejército de San Martín, y Dorrego se niega terminantemente. Entonces le dice Dorrego, le dice en esa entrevista, le dice a Pueyrredón, le dice: la alternativa en que estamos es cruel. Yo declaro, señor, que nunca he de hacer armas contra el gobierno con los soldados que el gobierno ha puesto bajo mis órdenes. Pero declaro también que si usted insiste en que marche hacia Mendoza, puede nombrar otro, desde luego otro jefe en el batallón número 8, porque yo no iré con él. Entonces Pueyrredón le contesta: lo he oído usted con suma atención, señor coronel, y lamento que un oficial tan importante esté sujeto a estos delirios. Le he llamado porque el gobierno y el general deseamos que usted coopere. Y entonces, irónicamente, Dorrego le contesta: gracias, dice, yo no aceptaré tanto favor. Dice, usted olvida, le dice Pueyrredón, dice, usted olvida, coronel, de que habla con el jefe del Estado, y que tiene también deber de recordar de que habla con un hombre que ha sido su jefe al frente de los enemigos. Entonces Dorrego parece que lo mira con cara de asombro y le dice: no recuerdo en cuál campo de batalla habrá sido eso, señor. Dice, mis charreteras no son sino las de coronel, pero no las he ganado convoyando cargas, sino grado a grado en acciones de guerra en las que no recuerdo haberlo tenido jamás el honor de verlo a usted. O sea, se lo echó en cara así, de frente. Entonces Pueyrredón hace una sonrisa así disimulada, y terminando la entrevista le dice: el coronel Dorrego puede retirarse. Entonces, a raíz de esto, con la colaboración de los 2 testigos ocultos, que le hacen una especie de sumario, y lo manda a Estados y Unidos. lo destierran, sí. Después Dorrego entró, participaba, digamos, en política, y entonces Tomás Iriarte cuenta en sus memorias algunas cosas de Dorrego. Por ejemplo, dice que una vez que iba caminando Tomás Iriarte con el aristocrático Carlos María de Alvear por el centro de la ciudad, se cruzaron con Dorrego, que lucía así un poco desaliñado, y le dice: caballeros, no se acerquen que puedo contagiarlos, le dijo Dorrego, ¿no? Después Dorrego se opone terminantemente a la Constitución de 1826. Sí. Sobre todo algunos artículos, porque en la Constitución rivadaviana. Claro, en unos artículos negaba el derecho de voto en las elecciones a los menores de 20 años, a los analfabetos, a los deudores fallidos, a los deudores del tesoro público, a los vagos, criminales con pena corporal e infamante, pero también le negaba el voto a los criados a sueldo, peones jornaleros y soldados de línea, porque presumían que los que estaban de peones o domésticos estaban bajo la influencia del patrón. Entonces Dorrego levanta la voz en la reunión, digamos, y dice: he aquí la aristocracia la más terrible, porque es la aristocracia del dinero. Échese la vista sobre nuestro país pobre, véase qué proporción hay entre domésticos y asalariados y jornaleros y las demás clases, y se advertirá que quiénes van a tomar parte en las elecciones. Exclúyase las clases que se exponen en el artículo,
y es pequeñísima parte del país, tal vez no exceda ni la 20ª parte. ¿Es posible esto en un país republicano? ¿Es posible que los asalariados sean buenos para lo que es penoso y odioso en la sociedad, pero que puedan tomar parte en las elecciones? Del argumento de quienes habían apoyado en las elecciones, dejado afuera a los peones y eso en la elección, era que dependían del patrón. Entonces Dorrego les contesta: yo digo que el que es capitalista no tiene independencia, como tienen asuntos y negocios que darán más dependientes del gobierno que nadie. A esto es a quienes debe ponerse ciertas trabas. Si se excluye a los jornaleros, domésticos, asalariados y empleados, entonces ¿quiénes quedarían? Un corto número de comerciantes y capitalistas. Y después, señalando a la bancada unitaria, le dice: he aquí la aristocracia del dinero, y si esto es así, podría ponerse en giro la suerte del país y marcarse. Sería fácil influir en las elecciones, porque no es fácil influir en la generosidad de la masa, pero sí en una corta posición de capitalistas. Y en ese caso, hablemos claro, el que formaría las elecciones sería el banco. Y después, ya viene terminando para no ocupar mucho tiempo el programa, después viene el asunto el enfrentamiento empieza porque en Ituzaingó habían ganado los argentinos y Rivadavia le cede, digamos, la independencia de Uruguay. Y en el año 1824, claro, en el Congreso, hace unos días se cumplió el aniversario, sí. En 1817 el Congreso sí. ya crea la primera situación donde aceptan la ocupación del Uruguay dejándolo solo a Artigas, que después continuó la lucha Artigas. Claro, pero cuando 1824, después de la batalla de Ituzaingó, Rivadavia, instigado por los ingleses, ahora voy a leer una frase, sí. Independizan Uruguay. Los ingleses siempre, en cambio Dorrego se oponía, él quería seguir la guerra contra que aparte que habían ganado la guerra. Claro. Ponsonby, escribiéndole informa a su gobierno. Ahí el que estuvo metido García. Sí, García fue el emisario, pero el que estaba atrás de todo eran los ingleses, como siempre, ¿no? Y García cobraba guita de los ingleses, sí. cobraba sueldo. Y Rivadavia también era empleado. Ponsonby informa a Dudley, que era su jefe allá en Inglaterra, dice: es necesario que yo proceda sin un instante de demora y obligue a Dorrego, a despecho de sí mismo, a obrar en abierta contradicción con sus compromisos, etcétera, etcétera. Dice: mi propósito es conseguir los medios de impugnar a Dorrego si llega a la temeridad de insistir sobre la continuación de la guerra. Me parece que Dorrego será desposeído de su puesto y poder muy pronto. El partido opuesto a él espera noticias para proceder. O sea, fíjate que no solamente opinaba, sino que estaba en combinación con los unitarios, ¿no? Y la Revolución Septembrina, claro, quedó evidente de que ahí estaba la mano de Gran Bretaña a través de Inglaterra. Después Ponsonby vuelve a informar a Inglaterra que Dorrego está forzado a la paz por la negativa de la Junta a facilitar recursos salvo para pagos mensuales de pequeñas sumas. Y entonces lo que pasaba que él pretendía de la independencia de la banda oriental, Ponsonby, que es a lo que llegaron en definitiva. Y después tuvo una entrevista ahí Ponsonby con Dorrego, y entonces Ponsonby le pregunta, dice: usted habla de una paz bajo la base de que los beligerantes desocupen la banda oriental y la dejen libre para elegir su destino, sea independiente o unión con alguno de los beligerantes. Y Dorrego le preguntó: sí. Le contestó sí directamente, que estaba...
Ahora, no sé si tengo tiempo, voy a leer una frase de Vicente Fidel López explicando estos episodios. Vicente Fidel López dice: el único que por su audacia y pericia militar podía ocasionar temores era Dorrego, señalado como el adversario más franco y descubierto del gobierno. La ardiente sinceridad de su republicanismo, el brillo de sus ideas y la elocuencia apasionada de sus críticas lo tenían de punta contra las veleidades monárquicas del Congreso, que con empeño raro insistía en que se recabase al rey apoyo del rey de Portugal para colocar uno de los príncipes o princesas de su real casa en el trono de Buenos Aires. En muchos, debiéramos decir en los más, estos trabajos producía una duda inquietante, pero Dorrego no dudaba. Creía sin vacilar que la invasión portuguesa venía mancomunada con el rey de España y entendía también con la tenebrosa logia que tenía en sus manos el gobierno secreto. Esto que dice Vicente Fidel López incluso se lo advierte Rosas a Dorrego. Le dice claramente, dice a Rosas a Dorrego: el Ejército Nacional llega desmoralizado por esa logia que desde mucho tiempo nos tiene vendidos, logia que en distintas épocas ha avasallado a Buenos Aires, que ha tratado de estancar en su pequeño círculo a las opiniones de los pueblos, logia omniosa y funesta contra la cual está alarmada la nación. Así que bueno, yo cortaría acá porque para no hacerlo tan largo. Listo. Y en el programa que viene, en todo caso, traigo algunas cartas y documentos que demuestran todo el complot, ¿no? Que hubo. Sí, el complot, porque concretamente a Dorrego había que sacarlo del medio y lo que lo quería sacar eran los británicos. Sí, y no solamente eso, sino está en combinación con los portugueses y los unitarios de acá, que hasta aconsejaban directamente fusilarlo. El crimen, ¿no? Sí, el crimen, porque no hubo juicio. El fusilamiento es sería la ejecución de una pena. Sí. Eso fue pasado por las armas, un crimen directamente porque no hubo juicio previo. Y no solamente eso, sino que después se hizo como un complot para ocultar o tergiversar los hechos. En el programa que viene voy a leer algunos. Muy bien. Algunos hablar de la espada sin cabeza, de todas esas cosas. Sí, no, uno que dijo estos documentos, estas cartas como estas se destruyen. Claro. En fin, en el programa que viene lo vemos. Muy bien, del licenciado ingeniero historiador Leonardo Castañeda, en Tiempo Nacional. Me van a usurpación acusar de usurpación de título. ¿Quiere que vayamos a los oyentes? Como usted quiera, sí. Vamos a los oyentes. Oyentes en Tiempo Nacional.